Ahora sí vamos de nuevo. Hola, hola. Los que estén por ahí, que se vuelvan a unir. Y también Omar. Perfecto, están avisando. Hola, hola. Hola, gracias por volver a entrar acá. Vamos a esperar que entre Omar y que se una con nosotros. Gracias, gracias por volver. Gracias a todos. Solicitud de estar. Un momento. Ay, qué raro esto. Qué raro, qué raro, qué raro. Eh, Omar, vuélveme por favor a pedir la solicitud. Ahorita entró. Hola, gracias por volverse a conectar. Hola, hola, hola a todos. Déjame ver, sí. Omar Arellano, no sé por qué no entra. Déjame ver cómo puedo yo. Hola, gracias, Rocío. No entiendo por qué no puedo. A ver, qué raro. Listo, ya estás. Ya, a ver, déjame ver aquí. Aceptar. Se tiene que poder. Ahorita vemos. Transmitir con Omar. Sí, a ver, Omar, ¿cómo? Qué raro esta cosa. Muy raro. Vamos, bueno, vamos a esperar unos segundos, por favor. Que, bueno, aquí yo tengo, dice Omar Arellano. Cuando alguien se une, todas las personas se pueden ver sus videos en vivo. También puede ver este. No sé por qué no me agrega. Aquí está, a ver, vamos a ver, ya. Creo que aquí ya va a estar. Creo que ya, porque ya puse la solicitud y creo que ya. Mm, no entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando? No entiendo. Está raro esto. Un favor, Omar, ¿me puedes volver, Omar? No puede ser. ¿Puedes volver, Omar, es que me pone ahí que rechazó la solicitud. ¿Puedes volverme a pedir solicitud de transmitir en vivo? Y ya si yo vuelvo. Son cosas que pasan en esto. Qué raro. No, no me permite abrir la imagen y sonido. Bueno, tú vuélveme a mandar solicitud. Eh, transmitir con Omar. Perfecto. Ahí no permite. Qué raro. A ver, vamos a ver si ya. Ah, y ahorita estás solicitando y a mí no me llega. Qué raro. Es que no tengo idea yo si te agrego como moderador. A ver, dame en un segundo.
un segundo que voy a hacer una pregunta, a ver si, a ver, Omar, ver solicitud, Omar, estar en tu video. Entonces, transmitir con Omar. A ver, déjame, algo, creo que sí. Hago exactamente, lo sé, pero no entiendo qué pasa. Dame un segundo porque tengo una persona que me puede aquí explicar qué está pasando. A ver, vamos a ver. Hola a todos, ténganos una paciencia. Ténganos tantita paciencia. Me está diciendo, porque una persona que sabe muy bien de todo este rollo de live, que puede ser el internet. Ya estás ahí, ya, súper. Ya, qué cosas. Creo que Bueno, es, era yo, la creo que era yo tecnología. con mi internet que está. Sí, horrible. Bueno, Bueno, pues ya empezamos. estamos. Sí, bueno, Empezamos, bueno. entonces empezamos. Apenas les iba a empezar a platicar que fue en la década de los 90 cuando empezó a haber toda esta preocupación de cómo la integridad de los ecosistemas podrían afectar la salud pública, ¿no? La salud de nosotros. Y aquí hay varias cosas, no sé si todos sepan, pero un ecosistema está definido como un hábitat en donde interactúan, ¿no? Los seres vivos con el ambiente, con las características del Ajá, ambiente, ¿no? Agua, suelo, aire, viento. Estas dos esferas que les llamamos biota y abiota, ¿no? Biota de seres ah, vivos y abiota de no vivos, evolucionan en un ensamble de especies a lo largo del tiempo y van conformando estos hábitats. Es decir, el ecosistema no es algo estático, sino que se ha ido transformando y ha evolucionado a lo que actualmente vemos. Vemos un bosque de encinos y eso es mm, una evolución lo que estamos viendo. ¿Sí? ya. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. ¿Ustedes lo escuchan bien? Sí, yo digo que sí, pero a ver qué dicen aquí. Ok, Va, alguien bueno, que nos diga por aquí si nos escuchan bien. Yo te escucho perfecto. ok, bueno. Entonces les sigo. Sí, Un manglar, un bosque de coníferas, incluso un desierto, con todas sus características de desierto, un matorral xerófilo, un humedal, eh, el coral, ¿no? Un arrecife de coral, todos esos son ecosistemas definidos como hábitat, pero que han me están evolucionado con el tiempo. confirmando, Omar, que se escucha perfecto. Ok, gracias. Bien, bueno, además de eso, eh, podemos definir a los ecosistemas con integridad. ¿A qué nos referimos con eso? Nos Ujú. referimos a la estructura del ecosistema, es decir, la red trófica o lo que antes le llamábamos cadena alimentaria, es decir, todas las especies que conforman la red trófica dentro de un ecosistema y la función del ecosistema, que en palabras más simples Sí, son los ciclos biogeoquímicos que tiene un ecosistema, que hace que un ecosistema se mantenga, y el ciclo de reciclado, ¿no? El reciclado de la materia y la energía dentro de ese ecosistema. Entonces, a eso le llamamos integridad ecosistémica. Y cuando nosotros empezamos a perder integridad ecosistémica,
ecosistémica, empezamos a perder elementos de ese ecosistema. Eh, pueden perderse algunas especies. Ujú. Es que creo que el internet anda medio mal. Los cuerpos de ¿Cómo agua estás se... tú? Ajá, Sí, 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 como que se ya, tardó aquí un poquito, pero ahí estoy. Bueno, ya. entonces les comentaba que la función y la estructura de un de un ecosistema nos da la integridad. Ahora, Ujú. cuando se empezó a plantear cómo es que la integridad del ecosistema impacta la salud humana, decíamos, bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿No? ¿Qué es lo que nos genera que cuando perdamos ecosistemas empecemos a tener también problemas de salud? Y empezaron a darse cuenta, o pues se empezó la comunidad académica de ese entonces, a identificar cuáles serían los impactos medibles de eso, ¿no? Y como lo había dicho Soraya hace ratito, la Sí, deforestación está vinculada con una mayor dispersión de patógenos. ¿Cómo es posible eso? ¿No? ¿Cómo exacto, es posible que unos patógenos se dispersen por la deforestación? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la mala calidad del agua genere problemas de salud si nosotros no la estamos exacto. consumiendo? ¿No? Bueno, para poder entender eso, entonces se hizo un modelo conceptual, un modelo teórico de cómo se interactúan estos elementos. Y, por ejemplo, se empezó a identificar que en las zonas donde hay brotes de enfermedades como malaria, fiebres, bueno, por ejemplo, teníamos problemas de malaria, dengue, eh, De el virus del diarrea. Nipah, y Ajá, bueno, más ahora es más tangible, ¿no? Todas las enfermedades que se derivan de virus y patógenos. Bueno, es porque cuando se va perdiendo se va, o sea, ¿por qué hay la, deforestación? Porque a lo mejor avanza la agricultura, avanzan las ciudades y entonces entran en contacto con estos esa 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 cercanía porque los depredadores desaparecen y entonces muchos de estos organismos empiezan a moverse, ¿no? Ese es el caso de muchos vectores, por ejemplo, de mosquitos que transmiten el paludismo y el dengue, ¿no? ajá, Conforme vamos deforestando, se van moviendo estos organismos. Eh, conforme vamos perdiendo biodiversidad y se pierden los depredadores, también se van moviendo estos organismos. Cuando nosotros invadimos los nichos de especies como los murciélagos, como otros organismos que pueden transmitir enfermedades en contacto con nosotros, pues ese es un sí, indicador, ¿no? claro, Otro indicador fue, por ejemplo, el que los nutrimentos del suelo sí, empezaban a reducirse, a escasear. Los suelos agrícolas altamente explotados reducen la cantidad de nutrientes para las especies que nosotros cultivamos. Y entonces resulta que los alimentos que consumimos actualmente vienen con limitantes nutrimentales y eso está ya, impactando en nuestro consumo diario de micronutrientes. Entonces se ha visto que, por ejemplo, actualmente los alimentos vienen con menor cantidad de vitamina A, de zinc y otros micronutrientes por esta sobreexplotación de nuestros suelos. Entonces, estamos consumiendo, sí, alimentos, una gran cantidad, pero con menos niveles de nutrimentos. Entonces, ese es otro impacto que hacemos en el ecosistema que nos afecta a nosotros. Calidad de agua. La calidad de agua se ha claro, venido reduciendo en muchos lugares por las condiciones potables del agua, pero también por una reducción del volumen de agua. Y resulta muy interesante, bueno, muy particular, son estudios que se fueron identificando para poder tratar ujú, de armar este rompecabezas, de que la escasez de agua impedía, por ejemplo, la higiene personal en las poblaciones humanas. O sea, tú podías sí, tener agua para tomar, cocinar, para beber, pero no para asearte. Y eso
incrementa la susceptibilidad a enfermedades de tipo de piel, incluso, bueno, hay incremento de patógenos y pues se generan problemas que ya habíamos, tal vez para estas alturas del siglo XXI se supone que no debería de haber, ¿no? Pero como cólera y otras enfermedades, Sí, pero se empezó a ver un incremento, ¿no? Entonces, así es como vamos conectando la pérdida de ecosistemas e integridad del ecosistema con problemas de salud, ¿no? ya, Y a eso le agregamos las emisiones de contaminantes que todos los días nosotros estamos emitiendo, ¿no? Entonces, fue en 2000, a principios de los 2000, cuando la Organización Mundial de la Salud llamó la atención a los países de que sí estaba habiendo una interacción, una interconexión entre la salud humana y la pérdida de los ecosistemas. Y entonces llamó a los países a actuar en consecuencia. Eh, Antes de los Objetivos de Desarrollo de 2030, ¿no? De los Objetivos ya, de Desarrollo Sustentable, estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y en ya, esos Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, pues se promovió mucho que los países empezaran a identificar estos indicadores ambientales relacionados con la salud. Algunos países sí lo hicieron, otros no, y se ha encontrado una serie de elementos bien interesantes de cómo nuestro impacto en los sí, ecosistemas no solamente son impactos a la salud física, resulta que también hay salud psicológica, emocional, claro, que nos está impactando al ir también, perdiendo los entornos naturales. Y en esta investigación, nada más para terminar y dar paso a algunas preguntas, apenas para esta plática estuve revisando rápidamente qué nuevo había. Y hay un estudio bien interesante de este año que se acaba de publicar de la Universidad de Bélgica, un estudio sí, en donde muestra cómo el nivel de tecnificación de las ciudades de nuestro entorno y la reducción del entorno natural eh, y, y afecta nuestra mm, a un nivel psicológico bien interesante. Está relacionado con depresión, con problemas de cuadros depresivos, sí, alergias, ausentismo en el trabajo, por este nivel tecnificado que tenemos actualmente en nuestros ámbitos de trabajo, ¿no? La mayoría de sí, nosotros que vivimos en las ciudades vivimos, trabajamos y vivimos en oficinas. exacto, Bueno, resulta que hicieron un estudio bien interesante porque agarraron a 50 personas, las dividieron a la mitad y entonces durante 3 semanas a un grupo de personas se les dio 1.5 horas de llevarlos a espacios naturales en donde hicieran contemplación, ciclismo, incluso caminata. Y claro, eso redujo los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés. El cortisol es una hormona de estrés, ¿no? Redujo los niveles de claro, cortisol, aumentó la concentración de estas personas y generó eficiencia laboral en este grupo de personas en comparación con el grupo control que no tuvo, más bien que mantuvo su rutina normal, ¿no? normal. ¿Qué es lo que Oye, qué nos habla? interesante. Sí, que el ecosistema, los ecosistemas, no solamente estos grandes ecosistemas de bosques, ¿no? Esos son también muy importantes, pero a nivel más local, el contacto con la naturaleza, con el entorno natural, nos mantiene en un estado de salud físico y cognitivo. Es sumamente importante, ¿no? Sí, Entonces, son estas áreas de oportunidad que muchos, o sea, seguramente muchos de ustedes hacen yoga, les encantan los bosques, etcétera, ¿no? Les nos interesa vamos a los conservar el ambiente, el viveros, paisaje, nos vamos a los viveros, etcétera. sí, que amo Bueno, los viveros. y de manera lógica nosotros lo estamos buscando, pero hay una base biológica en nosotros que busca eso, porque es parte de la conexión que tenemos. Entonces, lo que pasa en este mundo tan modernizado y tecnificado es que perdemos esos vínculos, ¿no? Entonces, hay personas que Claro, pasan la mayor parte de su vida lejos de la naturaleza. Eso es sumamente importante. Entonces, el abordaje que estamos tratando de hacer desde riesgo ecológico, ¿no? Ver cómo sí. interactúa el ambiente con la salud de las personas.
Allí le dejo No, para que más bien entremos no, en no, muy interacción. interesante. Yo te quiero, yo creo que todos, y yo me incluyo, te queremos seguir escuchando porque nos lo estás poniendo de una manera en que pues es muy fácil de entenderlo y de comprender, ¿no? De cómo, porque muchas veces sí, bueno, decimos si se contamina el aire, si se contamina el agua. La vez pasada tuve a un chico de Monterrey que él está en el reciclaje de electrónicos, porque como todos Ujú. estos electrónicos contaminan el agua, contaminan la tierra. Entonces, digo, muy interesante porque sí, obviamente la salud física, la salud emocional y la salud psicológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, Alex, por ahí estaba, de los links que tú me mandaste, yo estaba viendo y decía, bueno, ¿cómo es? Porque empecé a ver que hay muchos problemas que surgieron, se replantearon con la problemática del COVID, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿de qué manera? Porque son brotes de enfermedades sonótricas, ¿no? Que le llaman, Ujú. sonóticas, ajá, sonóticas, entonces, que vienen del animal, ¿no? O algo así. ¿O cómo Sí, es? Tú no los vas a sí, explicar. Ujú. sí, sí. Se llaman zoonóticas Sí, porque estos patógenos, estos virus, brincan de las especies silvestres al humano, ¿no? Eso ha ya. ocurrido a lo largo de la evolución biológica en todas las especies y no solamente saltan entre humanos, sino en mamíferos, aves, reptiles. Entonces es una mezcolanza. De hecho, gracias a esta Claro, transferencia genética es que pues somos lo que somos. El problema es cuando nosotros abusamos o hemos afectado sí, tanto el sistema que dentro de esos entrecruzamientos genéticos, ¿no? Que llevan los virus, de ya. repente, pues sí buscan hospederos más eficientes para su reproducción. Entonces, Mm. el H1N1, por ejemplo, el virus de H1N1 que nos Ah, afectó cierto. hace unos años, Sí, tuvo el brote, el paciente cero en México, curiosamente ocurre en una de las zonas más pobres de la zona entre Veracruz y Puebla, en donde hay granjas de cerdos, granjas de aves y pobreza, ¿no? Y ya. los cuerpos de agua contaminados. Entonces, una zona realmente impactada ambientalmente. Eh, Hay otras, no, antes de llegar al COVID, ¿no? Entonces, Sí, eso claro. coincide, ¿no? No sabemos si esas condiciones generaron esta mutación del H1N1, pero aparece el paciente cero en México, allí, en esa zona. Eh, en África, el virus del ébola, la fiebre hemorrágica, Ah, el virus sí, de Nipah, también surgen en ambientes afectados ambientalmente, degradados ecosistémicamente, en donde converge la contaminación, la pobreza, el fuerte, marginación muy fuerte, incluso. Y sí, entonces claro. hay patrones. El COVID, ¿no? Nuestro SARS-CoV-2, se llama CoV-2 porque antes hay un SARS-CoV, que fue el primero que surgió en Exacto. China, ¿no? Y en Sí. China igualmente surge por un consumo de animales silvestres. En países como asiáticos y en algunos restaurantes gourmet seguramente en Europa, eh, consumen animales silvestres, especies endémicas que están en peligro de extinción, como Endémicas. son los el pangolines, algunos murciélagos. Y bueno, cuando las especies son endémicas y son además están en peligro de extinción es porque la población ya está muy reducida. Es una población, o sea, el Claro. número de organismos es mínimo y coincide con que sus sistemas inmunes están deprimidos, de tal manera que la carga viral y de patógenos es mucho más alta que cuando hay una gran biodiversidad. Entonces, pues es la probabilidad de que estos organismos salten de una especie a otra es muy alta. Y más cuando combinan, por ejemplo, organismos como los cerdos, que genéticamente, metabólicamente, son muy parecidos a los humanos. Entonces, Exacto, muchas sí. veces estos virus brincan de especies silvestres a especies domésticas y de la especie doméstica a nosotros.
Y si ese grupo de patógenos tiene alto nivel de contagio, pues se dispersa y entonces se genera un brote epidémico. Bueno, por Claro, eso se llaman de origen zoonóticas. Em, si nosotros, cuando yo escribí un artículo, por ahí lo van a poder ver, un artículo de divulgación cuando todo esto empezó del COVID, y lo que sí, yo vi fue, lo que yo busqué fue, a ver, ¿qué condiciones ambientales tiene Wuhan para que ocurra una situación como esta? Y se van a dar cuenta que Wuhan, en la ciudad donde fue el paciente cero, es sí, una ciudad altamente tecnificada. Realmente, de hecho, de las ciudades más modernas de China. Sin de Chile. embargo, tiene una zona marginal de alta pobreza, con ríos contaminados, con hacinamiento de animales silvestres y domésticos en este mercado donde surge. Entonces, las condiciones También, ambientales propicias para que ocurra una cosa de claro, esas, ¿no? sí, sí, Ahora, el, les digo, lo podemos ver desde arriba, desde la parte más global de la pérdida de los ecosistemas y la integración, por eso el cambio climático, etcétera, pero también lo podemos ir bajando a nivel regional y a nivel local. Y entonces, exacto, vemos que la pérdida del paisaje ecológico es reflejo de la pérdida del ecosistema, porque el paisaje ecológico es lo que nos gusta, lo que contemplamos, ¿no? exacto. Cuando lo vamos perdiendo ecosistema, elementos del ecosistema, y a su vez vamos perdiendo un montón de aspectos. Por ejemplo, perdemos turismo, recreación, Ah, estética, sí, claro, incluso educación. Y también hay efectos en la cultura y en aspectos espirituales. O sea, es una cadena de eventos que están interconectados. Es complicado hacer un estudio que pueda abarcar todos estos aspectos, pero a lo largo de todos estos años se ha visto cómo ha habido mayor interconexión en eso. Entonces es muy importante sí, eh, porque ver esa parte, pues ¿no? sí, y sí, sí, me suena así muy lógico, porque si vemos todas las culturas ancestrales, cómo tenían esta relación con la naturaleza, el respeto, los aztecas aquí con el agua, o sea, Ujú, los egipcios, o sea, toda la humanidad siempre se ha sentado a la orilla o cerca de ríos, porque pues es la vida, el agua ujú. y bueno, pues no lo vas a contaminar si es parte de tu propia vida, porque eso es lo que, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, sí me suena muy lógico que de ahí viene pues el crecimiento, el desarrollo del ser humano, etcétera, pero esta parte, como tú dices, que el ser humano ha abusado en la parte de sentirse todopoderoso, ¿no? O ¿no? De poder, pues todas las transformaciones, las de genéticas, ¿no? Que se han dado, eh, por ejemplo, con Monsantos, ¿no? De la semilla, de, de diferentes, ¿no? Del maíz, etcétera. Y yo te iba a hacer un, por ejemplo, y también ustedes, por favor, las preguntas que quieran hacerle a Omar, pues bienvenido, porque yo estaba viendo que hay una relación muy importante entre el microbioma sí se llama microbioma del suelo, Ujú. Sí, y la microbiota del ser humano, ¿no? Lo que tenemos, los, microorganismos que tenemos, bueno, no positivos. A ver, tú dinos cómo está esto. ajá. Pero bueno, Mira, es que hay una, yo vi en National Geographic una vez cómo esas bacterias nos ayudaban a la salud, también a la cuestión mental, que había una relación hasta con el Alzheimer, ¿o no? sí, los últimos estudios que he visto relacionados con la microbiota que tenemos, Sí, por ejemplo, en el intestino, sí. este, pues impacta también a nivel mental, ¿no? A nivel Ajá, del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro, sí, y está relacionado. Y, y es que eso, o sea, es sin necesidad tal vez de estudiar tanto, pero sí tenemos una sensación de eso, porque
Cuando nosotros estamos estresados, ¿no? Tenemos una situación de estrés, ¿no? Nuestro organismo somatiza ese estrés en diferentes niveles. Sí, Entonces, vemos cómo estamos conectados físicamente. Ahora, sí, resulta, este es un estudio que a mí me gustó mucho cuando lo presentó el doctor, eh, ahorita me acuerdo, pero hace unos años hicieron una plática sobre cómo los alimentos que sí. nosotros consumimos eh, transfieren microRNAs en todo Ujú. nuestro sistema. El RNA es para todos, es una molécula parecida al ADN, pero Ya, es en nuestra primogenia, por ejemplo, decirlo así, ya. es ácido ribonucleico. Y Sí, estos pequeños RNAs tenemos como parte de secuencias genéticas de mensaje, de información, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, degradamos el alimento, pero a nivel molecular quedan dispersos estos pequeños fragmentos de RNA y entonces viajan por todos nosotros. Bueno, ya. resulta que el estudio que nos presentaron fue un estudio relacionado con identificar la carga de microRNAs de diferentes poblaciones humanas en relación con sus alimentos. Y resulta que los asiáticos tienen una Sí. mayor carga de microRNAs de arroz y los americanos tenemos una mayor carga de microRNAs de maíz y de frijol Ajá. y los Los europeos de europeos, lácteos, ¿no? ajá. De Sí, lácteos, etcétera. Entonces, está muy padre el estudio porque lo que nos están mostrando es que el nivel de integración con nuestros alimentos, evolutivamente hablando, era de tal magnitud de que nuestro ADN, o sea, nuestro material genético, está interactuando con ese material genético. A esa área de la investigación se llama epigenética, es decir, sí. estos genes que nos afectan desde lo exterior y nos van moldeando. Y esa ruta es bien interesante porque nos podría dar luz sobre problemas de síndromes metabólicos de, que Ya, sufrimos muchos de las poblaciones humanas que vamos cambiando nuestro tipo de dieta, ¿no? Por ya. ejemplo, nosotros americanos que evolucionamos a base más bien de granos, y maíz, Maíz, ajá. frijol, ¿no? No podemos metabolizar tan bien, por ejemplo, las grasas de los animales como son las vacas, que aquí no había en América, ¿no? O No, los cerdos que exacto. no habían aquí en América. No. O sea, es decir, nuestra interacción con la alimentación a base de carbohidratos, pues nos impacta a nosotros. Ahora, eso, lo que está muy interesante es que tenemos evidencia genética de que eso, pues, o sea, que hay una explicación por lo cual nosotros somos, por ejemplo, alérgicos a la lactosa o acumulamos mayor O cantidad los de al carbohidratos, trigo, etcétera, ¿no? ¿no? También. Y Así al es. trigo. Sí, es entonces cuando no, y esos estudios obviamente se han estado haciendo en relación con cómo es nuestra dieta, o más bien, nuestra dieta ha ido modificándose con la industrialización del alimento, pero también con la incorporación de organismos genéticamente modificados que Exacto. podrían perturbar, ¿no? A ese nivel también nuestro sistema metabólico. Sí, bueno, por todo Entonces, esto, todo está interrelacionado, ¿no? La así parte es. como dices, de que ya los alimentos no tienen la carga de nutrientes porque el suelo tampoco ya tiene los nutrientes y tampoco puede, Ujú, no lo absorben, ¿no? O sea, los nutrientes, y como son los monocultivos, me imagino yo, ¿no? ujú, Se va destruyendo, pues bueno, aparte antes de poner la industria como se tiene ahorita alimentaria, bueno, pues primero destruyeron el ecosistema y después de destruir el ecosistema se planta lo mismo, lo mismo, lo mismo y la tierra, la naturaleza no es así, ¿no? así es. Sí, y bueno, y ahorita estamos en una etapa de regeneración muy importante. O sea, quiero decirles a todos ustedes que a nivel mundial hay un movimiento de regeneración muy interesante, ¿no? Sí, Con las prácticas agroecológicas, con la recuperación de espacios degradados, contaminados,
con cambios en los patrones de consumo. La verdad es que es muy emocionante porque apenas le estamos iniciando este proceso y eso es Sí. muy importante, que nos sumamos. Yo creo que eso es, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos en investigación es tratar de obtener datos cuantificables, verificables de estas relaciones. Ujú. Pero es la sociedad la que se está movilizando también, y también eso es muy importante de analizar y sistematizar qué es lo que está ocurriendo. Eh, hay unos estudios también bien interesantes de cómo, por ejemplo, la recuperación de parques urbanos reduce Ah, los niveles claro. de violencia, Mm. reduce las islas de calor, incrementa el aire puro, filtra contaminantes atmosféricos. Entonces, todo hace muchos años, seguramente te acordarás, la gente decía, ay, es un parque baldío, es un espacio Ah, baldío, sí. ¿no? No sirve Sí, para nada sí. porque no, nada está construido, ¿no? Afortunadamente eso ya ha ido cambiando y en esta pandemia, una cosa que yo vi, por lo menos en la Ciudad de México y creo que en otras ciudades de México y del mundo, fue la búsqueda de espacios abiertos. Sí. Porque como estábamos restringidos a espacios cerrados, porque ahí nos contagiábamos más rápido, ¿no? La gente se volcó a los espacios abiertos, a los parques, a los jardines, a nuestras zonas de conservación, a nuestros bosques, ¿no? ¿De qué nos está hablando eso? Porque ese fenómeno nosotros lo observamos, pero ¿qué significado tiene? ¿Qué es lo que está pasando, no? Claro. Y bueno, la interconexión entre el ecosistema y la salud de las personas nos explica por qué esta gran necesidad de nosotros en estar en contacto con la naturaleza. Porque Sí. esto lo apunté, fíjense que Sí. fue, ahorita si lo encuentro, es un artículo de 1900, creo que 68, Mm. en donde habla un, eh, un investigador de cómo, que además es urbanista y arquitecto, y hablaba sobre la importancia de los parques en las ciudades, ¿no? No solamente por su aspecto paisajístico, sino porque es una fuente de salud para las personas. Exactamente. Y yo ahí yo Ahorita- te iba a preguntar, ¿qué nosotros podemos hacer como población qué podemos, para ver esta parte del enfoque de salud? ¿Cómo podemos participar Bueno, yo en... creo que lo primero que hay que hacer es ocupar esos espacios, estar en contacto con ellos y revalorizar ese espacio, ¿no? Eh, tratar de proteger esos espacios a como dé lugar y Sí. exigir crear nuevos espacios, nuevos parques. Hace unos años participé en la elaboración de la actualización del de, el programa de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, Ah, como parte del equipo de la UNAM que se encargó de esa propuesta. Y ahí estábamos discutiendo sobre los proyectos estratégicos y detonadores para el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? sí. Y entonces, una cosa que, bueno, a mí me invitaron y como yo les dije, bueno, pues ya me conocían, ustedes me invitaron. Pero lo primero que dije fue, necesitamos nuevos parques. Sí. Los parques que están en el centro histórico fueron parques creados en la época de Porfirio Díaz para la celebración de los 100 años de la independencia. Wow. Entonces, los únicos parques que tenemos en el centro histórico son gracias a eso, a esa celebración. Y claro, tenemos la Alameda, que se tiene un poco otra historia. Entonces yo decía, bueno, está el centro histórico donde está la Alameda, los parques que están hacia a unos lados, pero hay otra sección del centro histórico en donde vimos, por ejemplo, en la zona de la delegación Cuauhtémoc, bueno, la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde no tiene ni un solo parque. Y ahí es donde hay una gran cantidad de gente viviendo. Y entonces, no, es que ¿No? aquí debe de haber parques, debe de haber espacios abiertos para los niños y para los adultos mayores. Y Claro. entonces, en ese programa de manejo propusimos que hubiera mayor parque, más número de parques. La política actual del gobierno de la Ciudad de México
me gusta en la parte ambiental porque se están creando nuevos parques, se están recuperando espacios, el Gran Canal, Xochimilco, etcétera. Tiene otros aspectos que no me gustan, pero bueno, no vamos a hablar más. Lo que sí Pero es esto que no vamos a hablar. no vamos a hablar más en términos de que hay que destacar que sí se están haciendo, y no es por el gobierno, sino por la exigencia de la ciudadanía. La Claro. recuperación de parques y jardines es porque la gente se volcó a esos espacios y está exigiendo que se mantengan, y ahora necesitamos exigir que se creen más, ¿no? Así es. Entonces, todo esto es parte como de lo que le llamamos el cuidado ambiental. Entonces, la cultura de un Sí, cuidado ambiental. Entonces, es bien importante tener esta parte de la educación ambiental, que, ¿no? Y que nosotros, como ciudadanos, que exijamos esta parte de, y nosotros mismos cuidar los parques que tengamos. así es, así es, y tenemos que ver que en esos parques, bueno, en ese estudio cuando lo hicimos, una de las cosas que estuvimos investigando era si había biodiversidad en esos parques del centro histórico. Y resulta que nos decían los compañeros de la Dirección de Ecología de la Alcaldía de Cuauhtémoc que habían estado haciendo inventarios de flora y fauna y ya no encontraban reptiles. O sea, lagartijas ya no las encontraban en esos parques. Muchos de los polinizadores ya no estaban presentes. Muchas de las aves también, o sea, la biodiversidad de aves se había reducido, ¿no? Entonces, esos son indicadores de la fragmentación de nuestros ecosistemas. La presencia de especies exóticas, es decir, las que vienen de fuera, por ejemplo, el eucalipto, el pácer doméstico, ¿no? Que es el gorrión, es un gorrioncito que tiene un antifaz negro. Son especies no nativas del Valle de México. Y Y conforme cómo estas afectan especies esas especies? Era lo que yo te quisiera preguntar. van desplazando a las otras, porque son muy agresivas, son muy territoriales, entonces desplazan a las especies nativas. Y tenemos un gorrión mexicano que, que compite, ¿no? Con este gorrión, se llama, este es el europeo. Y entonces empiezan a competir por espacios y territorio, pero el gorrión europeo está desplazando. Entonces También van hay especies compitiendo y luego, exóticas que pues, lo va no, desplazando. o sea, sí, porque, bueno, yo te quise hacer esta pregunta porque me llamó mucho la atención que en Cozumel yo fui a ayudar ahí a restaurar corales, entonces me Ujú. encantó, pero también me dio muchísima tristeza el saber, el platicar con este biólogo de todo lo que se ha perdido de corales y luego también de peces y luego decía, mira, el pez escorpión, creo que se llama, y dijo, ese no tiene, ¿cómo se llama? Ay, depredador, y este es asiático, o sea, está aquí Sí, y no tiene depredador, entonces nosotros hay que comernos ese pescado, no comamos otro pescado, porque es la manera en que hay un equilibrio, porque decías que está dañando el ecosistema, y yo le decía, no, pues, pero, o sea, se me hizo muy es interesante, creo que es el pez diablo, ¿no? Que es muy creo que atractivo en sí, es muy ajá, atractivo en los acuarios, porque es sí, muy bonito, ¿no? Pero es exactamente, muy depredador, es un agresivo. Es un indicador de que el ecosistema del coral está siendo afectado ya, porque exacto, cuando hay especies exóticas dentro de los ecosistemas, nos habla del impacto que tenemos nosotros los humanos, porque es ahí los metemos, y el otro que la integridad del ecosistema se está perdiendo, porque la red trófica original sí. ya ha ido desplazando elementos, y entonces estas especies exóticas entran en esos espacios, en esos nichos. Y una cosa que es muy importante que quiero resaltar, ay, perdón, es Sí, que les dije, estos ecosistemas evolucionaron. Cuando nosotros perdemos ecosistemas actualmente, no estamos perdiendo los elementos solamente actuales, ¿no? Las especies actuales, las importancias. no, Estamos perdiendo esa trayectoria evolutiva, ¿no? Cuando nosotros perdemos grandes extensiones de coral, hemos perdido
la historia evolutiva que permitió que hubiera esas colonias de coral. Entonces, para nosotros los biólogos es muy fuerte ver esas pérdidas porque son irreparables. Podemos rehabilitar, podemos tratar de recomponerlo, pero hemos perdido gran parte de la historia natural de esos espacios. Entonces es sumamente importante para nosotros, este, pues, miren, entra en conflicto el desarrollo económico con la conservación. Entonces, sabemos que no hay de otra. A veces se tiene que perder algunos elementos, pero lo menos posible es lo que estamos tratando de cuidar, ¿no? Que si hay que se lleve a un equilibrio y que esos, al final de cuentas, fueron los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, vamos a tratar de llegar a un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Exacto, porque era lo que yo te iba a preguntar. Mi siguiente pregunta era si era posible el crecimiento y el desarrollo económico sin daño medioambiental. Sabemos que toda acción que tengamos tiene un impacto, ¿no? En el medio ambiente, pero obviamente este tipo, pues, de crecimiento urbano que están proponiendo sostenible, sustentable y sostenible y bueno, muchas actividades de nosotros, por ejemplo, la ropa, ¿no? Que contamina muchísimo. Ahorita que decías de China, que los ríos contaminados, bueno, cada año se tiñe de diferente color dependiendo de la moda que esté en ese momento. Entonces, tratar de, pues ya no comprar en esas cadenas de moda rápida, que además explotan a la gente y que por otro lado dañan los ecosistemas. Entonces, ¿y para Así es, qué? ¿Para qué? O sea, así es. porque bueno, pues si no tenemos ecosistema, no tenemos salud, no tenemos vida. Sí, sí, desafortunadamente nuestra posmodernidad, ¿no? Sí, Nos ha llevado a meternos también en camisa de 12 varas, en laberintos sin salida, porque, y lo estamos viviendo con el cambio climático, ¿no? Hemos superado varios límites planetarios que se establecieron para darnos una idea, ¿no? Son límites planetarios, ¿cómo diré? O sea, no son, eh, vamos a decirlo, son como un semáforo de decirnos, aguas, hay que cuidar esto, ¿no? Eh, sí, y de hecho apenas acabamos de rebasar el límite planetario de los contaminantes sintéticos, que es ahí donde viene la industria del textil y la industria es- del plástico y los microplásticos, ¿no? Entonces, sí, esas son señales de aguas, hay que hacer algo. Bueno, hay impacto, o sea, el desarrollo económico es diferencial y ese es un problema porque eh, hay gente viviendo con muchas carencias que requieren, obviamente, y buscan un beneficio, un bienestar, pero desafortunadamente en esta disparidad de sí, desarrollo, los que acumulan gran riqueza impiden que los otros alcancen niveles de bienestar. ¿Y cuáles son los niveles de bienestar? Se ha discutido mucho. Bueno, trabajo, educación, alimentación y salud, ¿no? Entonces, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, son lo que nos trae beneficios. Y el tiempo también es importantísimo, ¿no? Porque la gente no puede estar trabaje y trabaje y trabaje sin tener tiempo, ¿no? Para la claro, recreación. sí, Entonces, también el acceso a la recreación es un aspecto vital. Bueno, entonces, primero tenemos que balancear esas diferencias en el desarrollo económico. sí, Lo otro es, déjeme tantito porque mi perrito quiere salir. sí, 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 claro. Y yo aprovecho aquí para Estaba, preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta para que nos las escriba y le hagamos preguntas o más? Que, bueno, me ha quedado muy claro a mí. No sé que ustedes qué opinen. Y sí, bueno, continúa, Ma. sí, sí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que además de eso, tenemos que considerar que hay impactos, ¿no? En ese desarrollo económico, que son reversibles y otros que son irreversibles. Y por eso existen la manifestación de impacto ambiental, la evaluación de riesgo ecológico y diferentes instrumentos regulatorios y normativos para que esos impactos que nosotros estamos generando, que los vamos a hacer, sean lo Sí, menos irreversibles posibles, ¿no? Eh, Se crean áreas naturales protegidas, zonas de la biosfera para proteger
los lugares más biodiversos, más ricos, en donde incluso se han encontrado medicamentos que han salvado la vida a miles y miles de personas, pero hay otras zonas en las cuales podemos interactuar, podemos incidir con acotando este impacto, ¿no? Y ahí es donde las leyes tienen que funcionar. Y es otro, un punto toral, Otro ¿no? boleto. Porque, Sí, sí, porque ahí las leyes, eh, pues aun cuando sean lo más evolucionadas posibles, sufren en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Cuándo aplico? exacto. ¿Cuándo no aplico? ¿A quién le aplico? Así es. ¿Qué nivel, qué valor le doy a ese desarrollo económico? Por ejemplo, podríamos poner un balance, a ver, ¿qué me interesa más? Tener un fraccionamiento, ¿no? De casas en una zona de montaña, o más bien un bosque que me mantenga el equilibrio hídrico de esa cuenca, ¿no? Claro, Está en ese balance. El problema es que los ecosistemas no tienen defensoría, ¿no? No tienen abogados. Entonces exactamente. están en gran desventaja. Así es. Eso se está tratando de revertir de alguna manera. Fíjate que hace unos años en Colombia, en Ecuador, me parece, y también ya hay en Estados Unidos y en Europa en algunos casos, que se ha reconocido el derecho, por ejemplo, esto fue el derecho de los ríos, el derecho de la naturaleza, ¿no? Los derechos humanos están evolucionando también a incorporar los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, que busca su existencia. Entonces, nosotros somos garantes de que esos derechos se cumplan, de Se esos cumpla. elementos vitales en nuestra vida. Sí, Uh-huh. así es como ahora Entonces, vean cómo evoluciona todo esto, ¿no? De todo, cómo va decir, todo sí, evolucionando. Es como ahora, como, pues ya se declaró, creo que fue en Londres, en Inglaterra, y no me acuerdo qué otro país de Europa, varias especies de animales que ya que son, que sufren, ¿no? Que sí tienen emociones. O sea, más, inclusive ya pusieron que antes era nada más el pulpo, ya pusieron que la langosta y así. Entonces, claro, entonces, sí. bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos, ahí Aquí vamos. es Yo muy... quería también tocar, bueno, Uh-huh. sigue, perdóname. Sí. No, 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 está bien. Es que más bien No, quería como no, mencionar que esto es parte de la evolución de la ética sí, que empezamos a tener hacia los demás. Uh-huh. sí, exactamente. Y sí, porque ahorita hay muchas prácticas no éticas, ¿no? Con la cuestión de la alimentación, de la manera de producir, pues, el alimento, ¿no? Porque es la parte de cómo la industria, pero ya es otro tema, pero bueno, también implica la salud y los ecosistemas de crear los puerquitos, las reses, los pollos que entonces de esta manera industrializada, que tipo de alimento les dan, los espacios que no tienen un espacio digno en donde crecen, etcétera, que tienen transformación genética, eh, bueno, en fin, pero ya sería ese parte de otro tema. Y Así bueno, es. pues también dentro de esto de los ecosistemas, bueno, la contaminación tremenda que tenemos en los ríos, en los ríos, en los lagos y luego pues en los océanos. Y eso pues obviamente también afecta a nuestra salud, afecta al ecosistema y nos afecta a nosotros. Y esto será para otra plática porque yo quiero ver contigo, que yo te escuché en Radio UNAM, que me encanta escuchar allá de Yanira a mediodía cuando voy en el carro, y ahí escuché por la problemática de la sequía que en el norte del país, ¿no? Entonces, que bueno, yo soy de allá, de Coahuila, y luego me fui a Monterrey, y luego me vine para acá, y bueno, pues siempre vivimos una problemática de, nos cortaban el agua, pero no tan crítica como estamos ahora. Pero bueno, pues eso si quieres lo dejamos para otra ocasión, porque me imagino que esta problemática de la sequía viene desde el problema de, pues, el haber talado tantos, o sea, haber hecho este desequilibrio, ¿no? De forestar, etcétera, ¿no? Sí.
Sí, la verdad es que un aspecto, o sea, nuestro impacto en los bosques de agua, ahí donde surgen los manantiales, este, ha reducido la cantidad de agua que se vierte hacia los ríos y hacia el subsuelo. Pero se suma los patrones climáticos alterados que nos Claro, están llevando a niveles, a los a que la extremos, ¿no? extensión de los extremos, a que la extensión de la sequía se mantenga y Sí, no tenemos lo que le llaman resiliencia, es esa capacidad de adaptación que tienen nosotros y los ecosistemas. ¿Por qué? Porque claro, pues ya no hay bosques, porque los bosques se redujeron, porque hemos generado grandes planchas de concreto que incrementan la temperatura y es muy difícil enfriarla y para enfriarla necesitamos mucha energía y bueno, entonces es una ya, cadena de errores que que, yo leo mucho a un filósofo alemán, Ulrich Beck, que habla sobre la sociedad de riesgo y que nos sí, dice que hemos construido nuestros propios problemas eso eh, sí, con el afán de avanzar, ¿no? En nuestro desarrollo sí, y que y estamos condenados si no revertimos esa situación. Entonces, eh, por eso es muy importante como entenderlo. O sea, a veces nos dicen, bueno, ¿por qué? ¿De qué me sirve saber todo eso, no? O porque, pues, tienes claro, que saberlo para saber cuáles son los factores clave en donde tenemos que actuar. Y claro, hay acciones a nivel individual, pero también acciones a nivel colectivo y acciones a nivel de política pública y de gobierno, así es. ¿no? Entonces, involucrarnos en los procesos de nuestros gobiernos es sumamente importante si queremos que realmente cambien estas tendencias, porque desafortunadamente a veces quienes ocupan las posiciones de decisión, los que toman la decisión, ¿no? Son personas que no están preparadas o que simplemente no alcanzan a ver cuál es el problema. Fíjate que hace, Exacto. hace yo trabajo mucho en el río Atoyac y en el río Santiago en Jalisco, el Atoyac está en Puebla, Tlaxcala, pero en Jalisco el, hubo unos años en los que, y ahorita sigue, ¿no? Se empezó a desecar el lago de Chapala, que es un gran lago que Sí, tenemos, cómo no. el lago más grande del país. Y entonces, eso fue en los años 80 empezó la desecación. Y entonces dijeron, ay, no, pues es que hay, y la desecación y la contaminación de ese lago. Entonces, primero dijeron, pues el lago de Chapala se contamina por culpa del río Lerma. Entonces vamos a ponerle una Sí, presa para que el río Lerma ya no contamine al lago de Chapala. Bueno, ¿qué pasó? Que el agua del río Lerma ya no alimentó a Chapala y entonces se empezó a sí, reducir la cantidad de agua. Claro, porque le seguían explotando para Guadalajara, ¿no? Esa agua va para Guadalajara. Entonces, del lago de Chapala surge el río Santiago, otro de los ríos más contaminados del país. Pero antes de eso, eh, decían, bueno, para que no se nos deseque el lago, vamos a poner otra presa para que no salga el agua hacia el río Santiago. Y entonces, pues ya no se alimentó el río Santiago y obviamente la cantidad de contaminantes aumentó. El río Santiago todavía está presente porque hay otro río que lo alimenta. Entonces dijeron, bueno, pues como para que no se nos acabe el lago de Chapala, ¿por qué no? En época de secas, esa agua del río Santiago, le ponemos unas bombas eléctricas y transferimos el agua del río Santiago al lago de Chapala. sí, O no, sea, pues fíjate cómo decisiones, es la histeria total, ¿no? O sea, es una no, locura. y decisiones, mal tomadas, mal encaminadas, que no tienen una solución, Con, ¿no? pues con los pies, ¿no? Tomás, y Exactamente. ocurrencias, ¿no? Sí, Entonces, sin nada si planificado. nosotros sabemos, o sea, si la sociedad sabe y es consciente de todo esto, la sociedad tiene el poder, ¿no? De Claro, cambiar sus gobiernos. exacto. Entre más tengamos conocimiento y este tipo de educación, de saber y saber por qué sí, por qué no, y claro, sí, pues te agradezco muchísimo, Mar. No sé a qué horas iniciamos, porque luego el Instagram corta,
pero porque volvimos a iniciar. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio. Me encantó tenerte aquí. Aparte, me encantó lo accesible que eres, conocerte, que te mandé así un mensaje y que inmediatamente me Sí. contestaste y que dijiste que sí. Entonces, ya no me va a dar tiempo ni para preguntas, pero no importa porque tu plática fue bastante interesante. Te agradezco muchísimo y me encantaría que después nos pusiéramos de acuerdo, que me dieras otra fecha y que habláramos de algún otro tema, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a ti, Soraya. Y bueno, nos pueden preguntar por Instagram, que ahora ya lo tengo, pero también por Claro, por y Twitter. eso se queda, yo te lo voy a Siempre mandar. contesto. ¿Cuál es tu Twitter, por favor? Para que ellos también Pues sepan. así búsquenme Omar Arellano Aj de Aguilar, ¿no? Omar Arellano Ah, Aj perfecto, y de ahí Aguilar. podemos hacerte todas las preguntas. Y Todas y este video compartan se va a fotos. quedar. Este video se va a quedar ahí en Conesans y yo te lo voy a mandar y bueno, porque la gente que ahorita está entrando, algunos están entrando apenas, pues para que lo puedan ver grabado ahí en la página de Instagram de Conesans. Bueno, muchísimas gracias y bonita noche y muy interesante toda la información que nos diste. No, gracias a Chao. ti. Hasta luego. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros y por la paciencia que nos tuvieron aquí con este rollo tecnológico que tuvimos, los problemitas que tuvimos ahí. Bonita noche. Chao. Bye.